Dios bendiga en esta mañana hermosa a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos siguen a través de este canal de YouTube, Movimiento Profético Conociendo la Verdad. Le habla a su hermano Carlos Toribio y esta mañana vamos a compartir una palabra del Señor que se encuentra en Ezequiel 37, versículo 21 y 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y le dirá: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los regaré de todas las partes, y lo traeré a su tierra, y lo haré, y lo haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos, pues rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Gracias, Señor, por esta palabra. En esta mañana quiero hablarte un poco acerca de esta profecía que Dios le había dado a través del profeta Ezequiel al pueblo. Y es que él había de reunir al pueblo de la promesa que él le había dicho a Abraham y que le había ratificado en Jacob, de su pueblo que estaba esparcido por todas las naciones. Y dice que ya no habrían dos pueblos, sino que haría de ellos un solo pueblo y haría de ellos un solo reino. Tampoco habría dos reinos, sino un solo reino, y tendrán un solo rey. Y quiero compartirte por qué el Señor abierta aquí, porque es algo como medio fuerte. Y tú dices, bueno, pero ¿qué pasó ahí? Decir, no habrá más ya dos naciones, sino una, y no habrá más dos reinos, sino un solo reino. Y esto dirá, pero ¿por qué el Señor habla esto? Esta cita bíblica la encontramos de nuevo en Efesios capítulo 2, del 13 en adelante, y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, está confirmando y rectificando que esta promesa, esta profecía dada a Ezequiel, vino a tener su cumplimiento mediante el sacrificio y la sangre de Cristo en nuestra vida. Y que el Señor de ambos pueblos ha hecho entonces un solo pueblo. Ya no hay dos naciones, ya no está la nación israelita, los judíos o los hebreos y los gentiles, sino que ya son un solo pueblo. Y eso no solamente lo confirma el libro de los Efesios, en el libro de los Gálatas, dice la palabra en el capítulo 3 de Gálatas, dice, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que haber sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. Que el Señor vuelve y rectifica. Nosotros no somos alejados, no estamos alejados de la ciudadanía de Israel, porque Él nos ha hecho partícipes de ella, porque las enemistades que nos apartaban, que en otro tiempo estábamos lejos por vuestros delitos y pecados, ahora a través de su sangre y su muerte, Él nos ha reconciliado para hacer de nosotros un solo pueblo. El libro de 1 Corintios capítulo 11 dice que nosotros fuimos inyectados en el olivo silvestre, que es Israel, y que nosotros somos una rama que dependemos también de la promesa de ellos, y que debemos tener cuenta, porque si ellos siendo olivos silvestres, ¿cómo olivos silvestres? Que ellos fueron los que recibían la promesa, pues cuando fueron desobedientes, Dios los castigó y lo desechó. ¿Cuánto más nosotros, que lo que somos es inyectados en ellos, si no permanecemos siendo fieles a la promesa y a la fe en el Señor Jesucristo? Pero el tema que te quiero llevar, sin alargar mucho, para que medite y analice, ahora está aquí en este libro que vamos a leer, en este verso que vamos a leer, Lucas capítulo 11,
Quiero que vayamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 17. Dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Aquí es, hermano, donde quiero que te centre y analice algo. Acuérdate que en Ezequiel 37, 22 dice que él hará de ellos, de las dos naciones, una sola, y nunca más serán dos pueblos ni dos naciones, sino una sola, y nunca más se dividirán en dos reinos. ¿Por qué ella hace la advertencia de que nunca se dividan en dos reinos? Pues lo que está estableciendo aquí dice: un reino dividido contra sí mismo es asolado. Ahora, el objetivo es de llamar a la conciencia de los pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, los líderes, los ancianos de la iglesia, también los miembros. Y es que nosotros somos un reino, somos representantes del reino de Cristo en la tierra. El evangelio es el reino del Señor Jesús Amasía. Él es nuestro rey. Dice: y pondré uno por rey de todos ellos. Y nuestro rey es Jesús, el rey de reyes y el Señor de señores. No hay otro fuera de él que gobierne nuestra vida. Él es nuestro rey. A él reconocemos como nuestro Señor soberano. Ahora bien, hoy en día vemos una asolación que azota las congregaciones, que azota el imperio de Cristo en la tierra, que azota la iglesia del Señor. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy, y siempre será el mismo. El mismo Dios de Israel, el mismo Dios que manifestaba en la iglesia primitiva, es el mismo Dios que existe hoy en día. Pero a diferencia, el problema está en nosotros, que nos hemos dividido como reino. Y no solamente nos hemos dividido en dos. Cada quien ha tomado su parte y ha utilizado el reino del Señor a su antojo y a su manera, y eso es un problema. Hay problemas serios cuando hacemos esto. Y la asolación está azotando al pueblo. Y la escasez y la esencia de Dios en los hombres, no en la existencia, porque Dios sigue siendo el mismo, vuelvo y digo, sino en los hombres por su oscuro corazón y su desviación de las palabras y de los mandamientos de Dios, está provocando que cuando pase cualquier situación como esta que acaba de ocurrir, esta pandemia del COVID-19, lo que crea es un temor, un miedo entre el pueblo, un caos. Y cuando alguien se levanta a pelear contra el caos, nosotros por la envidia, por la avaricia, por nuestro corazón no arrepentido, nos levantamos contra esa persona. ¿Cuántos cristianos se levantaron con que Big es el diablo, que ese es el chi, que esa es la bestia, que eso, que sé yo qué? Se oponen a las cosas buenas y ellos no ni hacen ni dejan hacer. Están peor que los fariseos en aquellos tiempos. Pero ¿sabes por qué? Es por la falta de Dios en su corazón. Porque se han apartado de los mandamientos de Dios, han dividido el reino y han sido asolados su vida espiritual y su casa también. Hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles y dicen: ¿pero qué es lo que está pasando en mi casa? Yo soy un hombre que me ha apartado. ¿Qué es esto? Es que en tu casa hay una división como reino. Acuérdate que el reino de Dios no es el local donde nos congregamos. El reino de Cristo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Donde quiera que nosotros estemos, somos el reino del Señor. En nuestra casa somos el reino del Señor. Y cuando tú como hombre te hincas aparte a orar solo y tu esposa a orar sola, y cada quien tiene peticiones diferentes, tus hijos una petición, aquella otra petición, y no se ponen de acuerdo en la oración para orar, están divididos, hermano. Esas son estrategias del enemigo para mantenernos divididos en la oración y traer asolación a nuestra casa y hacer que nuestra casa caiga. Y es tiempo, hermano, de nosotros derribar esa muralla, derribar esos argumentos y levantarnos el pie y ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, tanto en nuestra casa como en nuestra vida espiritual, nuestra vida física, en todas las cosas. Tenemos que estar de acuerdo. Jesús dice, a través del apóstol Pablo, en su palabra, bendito sea el nombre del Señor, que aun si tú quieres apartarte un tiempo para el Señor, tienes que ponerte de acuerdo con tu esposa. Y si ella no está de acuerdo, que no lo haga. Entonces, hermano, la unidad en todas las cosas es imprescindible en el reino del Señor. Imprescindible. Y es lo que hoy en día está pasando. El enemigo nos ha engañado de una manera terrible y nos ha hecho a nosotros separar y ser cada quien un reino dividido. Tener un gobierno independiente aún dentro de nuestras casas. Mi esposa tiene su gobierno, su reino, yo tengo mi reino, los hijos tienen su reino y cada quien tiene su manera de ser y cada quien tiene su problema, cada quien tiene su cosa. Santiago le dice y su hermano a su madre que hable con el Señor, que en aquel tiempo lo ponga uno a su derecha y otro a la izquierda. El Señor le dice, miren,
En el mundo, los grandes se enseñorean de los más pequeños. En el reino de los cielos, las cosas no es así. Aquí el más grande es el que más sirve. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Aquí hay una sola cabeza que es Cristo. Nosotros estamos llamados a obedecer y a someternos a su palabra y a su mandato. Nosotros aquí nadie es más grande que nadie. Aquí estamos todos llamados a ser servidores de todo. A ser pequeños entre los grandes. Eso estamos llamados nosotros los cristianos. Así que, hermano, vamos a meditar en esta palabra. Un reino dividido contra sí mismo será asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la situación de tu vida? Y ten cuenta que muchas veces podamos, hermano, confundir las cosas y gloriarnos en el trabajo de Dios, y no enfocarnos en lo que está diciendo aquí. ¿Por qué digo esto antes de terminar? Porque hay personas que entienden que porque han crecido y tienen iglesia de muchas personas y tienen comodidades y cosas así, Dios está agradado con ellos. Ojo con esto. Los fariseos, los escribas vean así y el Señor no estaba agradado con ellos. Osea capítulo 10, versos 1 y 2 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Oiga lo que provocó esta abundancia en ellos, cuando la abundancia de ellos solamente era para su propio deleite, para justificar sus malas obras y para esconderse a través de la multiplicación y decir que ha sido Dios que lo ha bendecido. Dice que también se dividieron por esta causa. Las mismas causas de multiplicación creó en ellos una división de corazón, una división de los mandamientos, una división de las cosas esenciales que el Señor nos demanda a nosotros. Y esto dice la Biblia, que serán hallados culpables. Así que, hermanos, meditemos en esta palabra y oremos al Señor por la unidad tanto de nuestra vida espiritual con toda la congregación, el cuerpo de Cristo, como de nuestra vida familiar. Dios te siga bendiciendo, Dios te bendiga más. Espero, hermano, que comparta este mensaje, que te suscriba, que le dé me gusta a mi canal de YouTube. Y Dios te siga bendiciendo, Dios te siga guardando. Y estaremos por aquí en otro compartir de la palabra para la gloria del Señor. Recuerda que te habla tu hermano Carlos Toribio, desde aquí, República Dominicana. Dios te bendiga.